conversar ahora con José Ricardo Taveras, dirigente político, abogado, y ha venido en este momento en su condición de abogado de uno de los imputados del caso Odebrecht, el caso de Tommy Galán. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente. Usted se aleja mucho, parece que Santiago lo tiene muy ocupado. No, que esas va. tertulias suyas, Yo vivo esos amigotes metido aquí. suyos. ¿Ah? Vivo metido aquí. Me dicen que más en Santiago que aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Se dice eso, doctor. Nos han dejado un huequito y nos metemos de vez en cuando. Ah, bueno. Mire, cuéntenos cómo va el caso. Vimos la parte de cómo va el proceso de Odebrecht, hemos visto lo que ha estado aconteciendo. ¿Cuáles son las expectativas del caso? ¿En qué nivel estamos? Bueno, ya obviamente estamos ya en la tercera fase del proceso en términos integrales, pero en lo que concierne a la etapa del juicio, que ya es, vamos a decir que la parte final, estamos entrando en una fase ya de exhibición de pruebas. Este jueves próximo hay audiencia en ese sentido y obviamente ya vamos a entrar en materia, porque hasta ahora todo era primero una fase investigativa, la fase intermedia y ahora es la parte del juicio. Eso obviamente ha reanimado el tema del proceso en la opinión pública y a lo interno del sistema de justicia, del mismo proceso en sí, porque ya lo que la sociedad ha estado acostumbrada a escuchar la versión del Ministerio Público de manera permanente, una versión en la cual se ha hecho o se hizo en su momento una inversión importante para vender una teoría del caso, pero ahora se está viendo el contrapeso de la prueba a descargo. Este caso ha sido montado sobre la base de tres ejes fundamentales en lo que tiene que ver la imputación, que es una imputación de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En lo que concierne al soborno, descansa fundamentalmente en una prueba que no es tal, o sea, como jurídicamente no es ni legalmente puede ser una prueba, es un indicio que consiste en la colaboración premiada que prestara en su momento el señor Vasconcelos Cruz. Señor Carlos, ¿me escucha? La situación es que Vasconcelos Cruz declara una serie de inferencias, que es lo que viene haciendo. Yo intuyo, asumí... Perdone, la delación premiada, que es lo que ha servido inicialmente para el proceso inicia por ahí, por la delación que hace el señor Marco Vasconcelos Cruz, que fue representante o jefe de Odebrecht en República Dominicana. Lo que usted dice es que eso no es prueba. Eso no es prueba, técnicamente no lo es. O sea, eso no pudiera ser presentado o no pudiera ser acogido como el juez o los jueces como prueba. Eso va a ser objeto de análisis por parte del juez, de la inmediación plena, de los jueces, porque es un tribunal colegiado, de las juezas, que son tres damas. Obviamente es una prueba que por demás es de naturaleza transportada, porque es internacional. No ha cumplido con los elementos que tienen que ver con el protocolo de custodia de una prueba que es transportada de un país a otro. Ok, desde el punto de vista técnico, digamos que si las tres damas, que son las que componen el tribunal, desestiman esa prueba, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el caso se cae. Pero ahí está lo de lavado. Bueno, déjame explicarle qué pasa. Es una concatenación de eventos que generan un efecto de causa y efecto. Estamos hablando de que, por ejemplo, la teoría del Ministerio Público parte de que hay soborno. Odebrecht declaró efectivamente que en República Dominicana invirtió la suma de 92 millones en soborno. Eso es un evento objetivo. Ahora, ¿qué hace la autoridad investigativa? Llega a un acuerdo con Odebrecht en el supuesto de que Odebrecht identificaría y daría información de a quienes lo recibieron.
¿Cuál es la columna vertebral que pretende ser convertida en prueba? ¿Por qué yo digo convertida en prueba? Porque un indicio está sujeto a corroboración. No se basta a sí mismo para constituirse en prueba. Entonces tú tienes que aportar elementos que confirmen la información del colaborador, que es lo que no tiene el Ministerio Público. Cuando tú te vas al pie... Odebrecht no aportó elementos para poder confirmar que lo que admitió de que hubo soborno es real. No lo aportó. Te voy a explicar fácil. Tiene 22 documentos que avalan esa colaboración. De ellos, 15 son gacetas oficiales, donde fueron publicadas las resoluciones que se aprobaron de soporte presupuestario que fueron aprobadas. Entonces, algunas fotografías del señor Rondón en eventos sociales compartiendo con políticos, y eso no prueba ningún soborno. En el caso específico de su cliente, Tommy Galán, parte de la teoría del caso en su contra es enriquecimiento ilícito, y la Procuraduría se ha encargado de mostrar unos bienes que supuestamente tienen hoy día unos montos, unos precios en el mercado que eran muy distintos a cuando se adquirieron, y entonces han tratado de establecer una riqueza a partir de ahí. ¿Cuáles son los argumentos para defenderlo de eso? Bueno, el tema es prueba, fundamentalmente prueba. Si tú partes de la teoría de que existió un soborno y que la colaboración que tú debes corroborar con pruebas sobre la base del establecimiento de la ruta del dinero, como ocurrió en Perú, porque aquí nunca se ha hablado de codinomes, aquí nunca se ha hablado de transferencias bancarias. ¿Cuál era el modus operandi de Odebrecht? De Mailbank, varias transferencias que iban a parar, la mayoría de ellas al Banco de Andorra, y desde ahí distribuidas a cuentas controladas por las personas sobornadas. Ese es el modus operandi que se ha manejado en Perú, en todos los lugares donde han habido investigaciones serias. ¿Qué pasa? No hay nada que demuestre que Tommy Galán recibió un centavo sobre eso. Más que una especulación del señor Vasconcelos, que dice: yo no puedo afirmar que al señor Galán se le dio dinero. Yo intuyo. Es más, llega más lejos. Dice: yo intuí que el dinero que se le entregaba a Rondón era para soborno. Desde esa premisa, el Ministerio Público articula una teoría de enriquecimiento ilícito e imputa primero un entramado societario para lavado de activos. ¿Tú sabes cuánto, según la prueba que aporta el Ministerio Público, no nosotros, que es una certificación contenida en un CD de la Superintendencia de Bancos de los Movimientos Financieros del entramado societario de Tommy Galán? ¿Tú sabes cuánto movió esas compañías? 0 centavos durante el periodo de la investigación. Entonces, el entramado de lavado, según la prueba del Ministerio Público, no movió un centavo. Doctor, el Ministerio Público está liderado en ese proceso por la misma persona que participó en la elaboración del expediente, que es Wilson Camacho, ¿verdad? Que el expediente, la actual procuradora Miriam Germán dijo que carecía de mérito jurídico y de todas esas cosas que eran suposiciones, e invitaba al ministerio a fortalecer ese expediente. ¿Cuál es la actitud en el tribunal y cuáles son cuando se miran a la cara en esos debates? ¿Cuál es? Mira, muy interesante tu pregunta, pero si me das permiso, déjame concluir con la de Dani, en el sentido de decir, por ejemplo, el entramado societario, 0 centavos movido, que eran compañías liquidadas desde el año 2002-2003, que eran el patrimonio de los padres de Tommy en general. Entonces, en cuanto al tema del abultamiento de bienes muebles, hecha sobre la base de 2 cosas graves. La primera, el tasador se para en el frente de un edificio, presenta fotos que él alega que son de apartamentos similares, por ejemplo, y dice: bueno, este apartamento es similar, yo no entré, yo lo vi desde afuera. Y él tasa
la propiedad desde esa... Pero lo más grave es que el mismo Ministerio Público indujo a error a su empleado, porque es un empleado de la Procuraduría, no es un perito. Entonces, ese ciudadano lo indujeron a error porque las normas de tasación te dicen a ti, por ejemplo, tú tienes que decir para qué. Si es para un litigio, tú tienes que decir que eso es para un litigio y que tú pretendes demostrar esto, y entonces el tasador tiene que hacer eso. Si tú pretendes demostrar sobrevaluación, tú tienes que decírselo al tasador, y el tasador tiene que hacer una evaluación retrospectiva. Pero ¿sabe lo que le pidió la Procuraduría? Le pidió una evaluación del valor de mercado a como estaba el dólar en el 2018, lo cual es una bajeza, vamos a estar claros. Entonces ahí vamos a la parte que tú planteas, que es muy interesante, en el sentido de que tú te pones a mirar, Wilson Camacho, el magistrado Camacho ha marcado distancia, porque él dijo que eso se dividió en dos grupos. Una parte operó la investigación y otra parte operó la parte del litigio. Y él ha sido parte del litigio. Él marcó distancia y lo ha explicado muchas veces. Ahora, lo que yo no entiendo, porque tú comprendes que en la Procuraduría de Jean Alain, bajo ese liderazgo, se sostuviera su obra, buena o mala, para mí pésima, pero sin entrar en valoraciones personales ni nada de eso. Fue su decisión de su gestión. Él la impulsó bajo su liderazgo, una cosa que ya no, para mí no es un expediente, para mí eventualmente es un cuerpo de delito. Ahora, ¿qué pasa? Una Procuraduría liderada por Miriam Germán, yo no comprendo que todavía se sostenga ese expediente, porque lo que le daría autoridad moral al Ministerio Público en este momento es decir, bueno, miren, aunque existe el principio de unidad del Ministerio Público y nosotros tenemos que impulsar realmente las iniciativas por el principio de continuidad del Estado, además, nosotros tenemos que reconocer que aquí se minó, se implosionó, se explotó el principio de objetividad del Ministerio Público. Ahí hay, por ejemplo, no te voy a hablar solamente del caso de mi cliente, el caso del mismo Andrés Bautista, que no hay tampoco nada, absolutamente nada que lo vincule, porque tú me dirás que pueden haber algunas cosas que deben ser quizás evaluadas por un juez. Tú lo comprenderías, que un Ministerio Público sea cauteloso y diga, bueno, no lo decido yo, lo pongo en manos de un juez, para que sea el juez que lo decida. Pero el sostenimiento y la agresividad que está mostrando el Ministerio Público bajo el liderazgo de Miriam Germán es incomprensible. Porque yo creo que la sociedad comprendería mejor que el Ministerio Público haga un mea culpa y diga, bueno, nosotros no estamos en capacidad de sostener estas acusaciones y vamos a retirar. Si no la pueden retirar todas, por lo menos retirar varias. Porque puede ser que en algunos aspectos ellos digan, bueno, no vamos a hacerlo nosotros, que sean los jueces que decidan algunas situaciones, que se van a caer todas desde mi punto de vista. Pero hay algunas en las que se va a pasar una vergüenza enorme, principalmente en la que nosotros representamos, que es la de Tommy Galán. Entonces, yo no comprendo por qué el Ministerio Público, por un lado, cuestiona la gestión de Jean Alain. En el caso del magistrado Camacho ha sido muy activo en ese sentido. Y por el otro lado, perdón. anda sosteniendo lo que... Doctor, que Camacho cuestiona la gestión de Jean Alain. Así es. ¿Cuándo? Él no fue que montó ese expediente. Bueno, es lo que explicaba. Él se desvincula de la parte investigativa. O sea, es un ventríloco. Otro investigador y él sube allá a decir lo que otro le dijo que diga. Bueno, pero el magistrado Camacho... Entonces, es un incompetente y una persona sin ningún tipo de calidad profesional. El magistrado Camacho... Que usted le den esto, venga, defienda eso, vaya y diga eso, sin usted creerlo. Explíqueme eso, doctor. Bueno, él no ha dicho, no podría decir eso, que él no cree en eso. Ahora, él lo que sí ha dicho, que la Procuraduría creó dos
equipos. Uno que se encargó de la investigación En el que él no estaba. y otro que se encargó de la parte... Entonces, el de la investigación fue, le dijo, mire, vaya Camacho, diga eso. Pelee ese caso. Y ya. Bueno, eso es lo que él explicó. Y eso se entiende, eso se justifica. Bueno, ¿No le parece eso una justificación? realmente yo creo que lo lógico es que el equipo que manejó la investigación sostuviera el litigio. ¿Qué le dice el sentido Porque común? ese es el que conoce... ¿Qué le dice a usted el sentido común, doctor? ¿Que él tuvo o no tuvo que ver con la investigación? En mi sentido común me dice que en lo que él está diciendo realmente lo coloca en una situación compleja. No tiene así. ¿Por qué? Porque él está desvinculándose de la investigación, pero la está sosteniendo. Y la está sosteniendo vehementemente. Esa misma Procuraduría estuvo, gracias a Dios, parece que rectificaron porque detuvieron el proceso, emitiendo notas de prensa con una teoría que ellos saben que no están en capacidad de sostener. Que la procuradora le encueró siendo miembro de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Pero además, yo lo poco que he visto de los juicios, Camacho lo que iba insultando a todos los acusados. Insultándolo incluso. Entonces, fíjate, el tema es que... Doctor, yo quiero, antes del tiempo se nos acaba rápido, quiero ir a una parte que es importante. El Ministerio Público decidió el archivo definitivo de una serie de encartados originalmente, algunos de los cuales, digamos, por lo que conozco someramente del expediente, tienen perfiles parecidos a las acusaciones al de su defendido, que es Tommy Galán. Ustedes han pedido que se desbloqueen esos informes para usted tenerlo como arma legal para poder defenderse. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo va ese proceso? ¿Y hasta qué punto ustedes tienen información de las razones que justificaron aquellos archivos que pudieran servirle ahora? Sí, el tema es también muy interesante en el sentido de que nosotros tenemos derecho a derivar medios de defensa de esa decisión del Ministerio Público. El Ministerio Público ciertamente tiene la discreción de archivar, porque contrario a lo que mucha gente piensa, el Ministerio Público no está solamente para acusar, está para acusar, pero también está para descargar, porque el principio de objetividad es el eje de la actuación del Ministerio Público. Cuando usted ve un Ministerio Público que por un lado, cuando tú miras, por ejemplo, el perfil de los demás legisladores que se vieron envueltos en este expediente, en una situación similar, con una mención inocua, porque nosotros no cuestionamos los archivos, al menos los de este caso, los que se dieron, de los 14 imputados originales, porque hay personas que no llegaron ni siquiera a ser imputadas y están archivadas, con situaciones más graves que debían ser objeto de un estudio de un juez. Pero sin embargo, nosotros no cuestionamos ninguno de los archivos porque primero es una discreción que tiene el Ministerio Público. Segundo, si por lo que nosotros vemos del perfil de los casos archivados y de los que están activos son similares, no hay pruebas. No hay pruebas porque una especulación... Es decir, que la razón que obró para archivar de manera definitiva uno debió haber obrado para... Debió valer para los otros. Por eso el Ministerio Público ha violado el principio de objetividad y eventualmente esa es una de las razones por las cuales ese caso va a implosionar. Nosotros lo que vemos de irresponsable en el sostenimiento del expediente, a pesar de la conciencia que tiene la misma titular del Ministerio Público, porque lo dijo en un voto disidente mientras era juez de la Suprema Corte de Justicia, es que ellos deben ser honestos y decirle a la magistrada Miriam Germán, magistrado, ahí no hay una letra adicionada al expediente de medida de coerción que usted cuestionó. Una letra, porque tú me dices que hay, en ese año y medio que estuvieron investigando, ellos profundizaron y que ya fortalecieron la prueba, que fue lo que hizo Miriam, a darle un consejo maternal a Jean Alain que él asumió mal. Ella le dio un consejo maternal, señores, enderecen esto. Eso le costó caro a la magistrada. Eso le salió caro. Le salió muy caro. Doctor, pero fue un consejo sano. El problema es que aquí no tenemos un sentido crítico. En la vida hay que aprender a recibir algunas cosas, porque eso fue una alerta sana con esto, porque ella sabe la delicadeza de este expediente. Cuando la sociedad dominicana vea que esas juezas van a estar precisadas a anular ese proceso o a descargar a los imputados,
para comenzar, el Ministerio Público te sostiene a ti, por ejemplo. En el caso del señor Rondón, que se ve como una pieza angular en este tema. Bueno, se dice que fueron 92 millones. Ni siquiera suman lo que realmente recibió Rondón por concepto de representación de Odebrecht, que se supone que ese es el dinero que se imputa. En primer lugar, incurre en la falsedad de decir, por ejemplo, que Odebrecht identificó a Rondón como la persona que distribuyó el dinero. No es cierto. En segundo lugar, dice que fueron 92 millones. Tampoco es cierto, no llegaron a esa cantidad por ese concepto. Entonces, cuando tú te pones a ver cómo distribuyó, no establece el vínculo entre Rondón, que se supone que distribuyó, y los demás imputados. En el caso de nuestro cliente, no hay absolutamente nada que vincule que haber recibido un centavo. Doctor, gracias por acompañarnos. José Ricardo Taveras, muy abogado de amables. Tommy Galán, dirigente político además. Vamos a publicidad, regresamos en breve.